Doctor, cumple 20 años la reforma. ¿Cómo está parada la Constitución hoy? La reforma de 1994 fue una excelente reforma. Hay algunos que la critican, etc., pero mantiene el equilibrio que tenía la Constitución de 53. El criterio de que son marcos generales y luego la ley va adaptando de acuerdo con las distintas circunstancias. Eso lo dijo ya la Corte Suprema en algunos fallos, que la Constitución son marcos generales. Y se sigue respetando. A veces hay algunas normas que son más precisas, por ejemplo, la que habla del régimen de coparticipación federal, que es bastante minuciosa el detalle, pero en general no es así. Bueno, justamente donde es minuciosa, ahí la cosa no se aplica tanto, ¿sí? Claro, no. Esta es una de las cláusulas incumplidas de la Constitución, donde tenía que dictar un nuevo régimen de coparticipación federal antes de concluir en 1996. Y el miembro informante... Como Dios y la patria se lo demanden. Y el miembro informante, que era Marín, un defensor del federalismo de La Pampa, era gobernador de La Pampa en ese momento, dijo que no se ponía en el 95 porque era un año electoral y no era conveniente en un acto de esa índole ponerse a trabajar sobre esta ley tan importante. Bueno, entonces quedó en 96. Y lo curioso es que a fines del año 95, el Congreso sancionó la ley 24.621, que tiene 3 artículos del cuarto de forma. Los 2 primeros artículos tienen un efecto impositivo, se refiere a impuestos, pero el tercer artículo es lo curioso. Ese artículo dice que, fines de 95 la ley, dice que en el mes de marzo del 96 el Poder Ejecutivo debía convocar a las provincias en el Senado de la Nación para que comiencen a discutir y elaborar el régimen de coparticipación federal. O sea que de esa reunión tenía que salir el nuevo régimen para aprobar en el Congreso. Pero el Poder Ejecutivo nunca hizo esa convocatoria. Pero a su vez, el mismo artículo de esa ley que mencionabas dice que si el Poder Ejecutivo no hace la convocatoria, 3 provincias la pueden hacer. Nunca le hicieron las provincias tampoco. Por eso nuestro régimen federal anda a los tumbos, porque los gobernadores, cuando llegan al gobierno central, se transforman en centralistas y unitarios. Esto que es clave en el manejo y la planificación de un país, de nuestro país específicamente, y la situación que tiene nuestro país hoy, da la sensación de que está atentando contra el propio sistema. Exactamente, porque el sistema, vuelvo a repetir, la Constitución están establecidos nuestros derechos, nuestras garantías. La reforma del 94 consagra la jerarquía constitucional a tratados internacionales sobre derechos humanos. Se incluye expresamente en la Constitución la acción de amparo, la habeas data, hasta el habeas corpus, los derechos de usuarios y consumidores, la preservación ambiental, se le da jerarquía constitucional a los partidos políticos. Se consagra también la iniciativa de consulta popular como nuevas variantes de participación política de la ciudadanía. Se incorporaron disposiciones que son muy importantes desde el punto de vista de los derechos. Y desde el punto de vista orgánico, consagra la elección directa al presidente, la elección directa a los senadores, que ya estaba en la reforma de 49, eso tanto de senadores como del presidente, pero en aquel entonces, en aquella reforma, se había consagrado la reelección indefinida del presidente, lo que provocó la salida del bloque radical, cuyo presidente era Moisés Levenson. ¿Qué realidad tiene esta reforma? Mejor dicho, esta constitución entre nosotros. Bueno, vemos, por ejemplo, allí ante los excesos de Menem en cuanto al dictado de decreto de necesidad de urgencia, se contempla esa situación, pero se dice que le está prohibido al Poder Legislativo dictar medidas de carácter legislativo. Son nulas de nulidad absoluta y solamente en situaciones donde no se pueda reunir el Congreso y seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes, o en casos de urgencia se puede dictar un decreto de necesidad de urgencia. Es absolutamente excepcional. Parece que a Carlos de La Rioja no le leyeron esa parte. No. Solo leyó lo que podía hacer decretos de necesidad de urgencia. Pero peor todavía, porque Menem no fue convención constituyente, pero Néstor Kirchner y Cristina sí. Sí. Y ellos, fíjense, ese recurso lo utilizan. Lo han utilizado y lo superó Kirchner a Menem. Kirchner dictó más decretos en esa urgencia, y además jurisprudencia de la Corte Suprema, que también se cabe interpretar, que lo dice, que estando en funcionamiento el Congreso no puede dictar decretos de necesidad de urgencia, porque una de las condiciones que establece la Constitución es que mientras esté funcionando el Congreso no se pueden dictar decretos de necesidad de urgencia.
Claro, si está sesionando... No, y sesionan en pleno... Más aún, ordinariamente. en el año 2010, si mal no recuerdo, ella inaugura las sesiones y anuncia al Congreso, está abriendo las sesiones del Congreso y anuncia al Congreso que dictó un decreto de urgencia. Eso es como es, casi una burla parece, ¿no? Vengo acá a bromear con ustedes. Exactamente, por supuesto. Bueno, y además lo curioso, ya que estamos en este tema, agregar que Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora y el marido no era presidente, había presentado un proyecto de reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia que era interesante porque decía que si el decreto de necesidad de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo en los 60 días no era avalado por el Congreso, quedaba automáticamente caduco, que se producía la corrección, sin efecto. Luego ella... ¿Qué logró con ese...? No, eso quedó como un proyecto, no se trató. No se trató. Después ella, después Kirchner y la senadora, que en ese momento era la esposa del presidente, en el año 2006, presenta otro proyecto, donde elimina esa consecuencia, que tras pasados los 60 días no se caduca el proyecto con